la directora comercial de Grupo Ingertec y bueno, pues ahí tenéis mi correo para lo que podéis necesitar. Básicamente voy a hacer una pequeña presentación de Ingertec y de este webinar. Para los que no nos conocéis, nosotros somos una consultora que tiene presencia en todo el territorio nacional y que presta servicios de asesoramiento a empresas en el área de las normativas, en general de cumplimiento normativo, normativas ISO. Y bueno, pues trabajamos no solamente en el área de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad, que es lo que vamos a ver hoy en este webinar con la huella de carbono, sino también, bueno, pues trabajamos en el ámbito de ciberseguridad, compliance, también impartimos formación y, bueno, pues cualquier solución de consultoría de cumplimiento normativo, de requisito de cliente, de norma ISO, bueno, pues que tengáis, lo podemos trabajar con vosotros, ¿vale? Aquí, bueno, pues veis algunos de nuestros servicios y si visitáis nuestra página web podéis encontrar pues un catálogo bien completo. Ya sabéis, bueno, pues que somos una consultora con más de 20 años de experiencia, que tenemos un bagaje de más de 4.000 clientes. Todas nuestras empresas siempre se certifican a la primera. Casi todos nuestros clientes repiten y, bueno, pues tenemos, como he dicho, presencia en todo el territorio nacional. También trabajamos en proyectos en Europa y también en Latinoamérica, donde tenemos también consultores en Chile y en Colombia. Bueno, sobre todo pues nos destacamos por hacer cumplir o por cumplir con vosotros vuestros objetivos, siendo, bueno, pues rápidos y muy eficientes y sacando los proyectos en plazo. Aquí veis algunas de nuestras acreditaciones, ¿vale? Entre ellas pues vais a ver este sello que ya os hablará Laura, largo y tendido en el día de hoy. Y bueno, pues aquí aparecen algunos de nuestros clientes. Sin más, no me voy a extender mucho más. Vamos a ver primero lo que sería pues la parte, vamos a trabajar con Laura pues el contenido del día de hoy, que va sobre la huella de carbono, ese indicador que tan, por así decirlo, no me gusta, pero decirlo, de moda se está poniendo pues en las empresas y lo importante que es hoy día medir el impacto de la huella de carbono de las actividades de nuestra organización, de lo que todos hacemos hoy en el día a día con el objetivo de reducir y de compensar esa huella de carbono con un objetivo final, ¿no? Pues de mejorar la salud de nuestro planeta. Y bueno, pues al final tendremos un rato para acabar a las 11, ¿vale? Que luego sabemos que tenéis ya a las 11 todas cosas que hacer, pues una parte de dudas y preguntas, ¿vale? Si no, bueno, pues si queréis luego compartir o no vais a poder estar todo el webinar o bueno, pues lo queréis repasar más adelante, que sepáis que a partir de mañana estará en nuestro canal de YouTube y también podéis consultar en ese canal pues otros webinars anteriores que hemos realizado, ¿vale? Simplemente recordaros un poquito las normas del webinar o cómo se va a desarrollar. Como veis, todos estén silenciados, con los micrófonos silenciados. Como os he dicho, pues el webinar va a ser grabado para poder distribuirlo entre los asistentes. Y las preguntas las podéis ir haciendo en el chat y al final, bueno, pues serán contestadas en un turno de preguntas, ¿vale? Donde yo las iré ordenando y le preguntaremos a Laura, ¿vale? Que aquí la presento, que Laura Herrería es consultora de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad en Grupo Ingertec. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales y, bueno, pues nos va a contar y nos va a explicar en qué consiste la huella de carbono, los tipos de certificaciones, cómo la podemos medir, los alcances. Bueno, es algo por así decirlo, complejo, ¿no? Un poquito. Y Laura, bueno, pues nos va a dar luz y orden a todo lo que significa. Así que, bueno, pues no me alargo más y os dejo con ella. Gracias, Marta. Pues bueno, voy a empezar a compartir primero la presentación y aprovecho para daros los buenos días a todos los asistentes y agradeceros, valga la redundancia, la asistencia a este webinar de la huella de carbono.
en el que voy a explicar un poco pues, en qué consiste esta huella de carbono, por qué se está haciendo tan importante y cuáles son los diferentes procedimientos que podemos llevar a cabo para conseguir el registro o el cálculo de la huella de carbono. Entonces, las primeras consideraciones que tenemos que tener en cuenta es que por el momento, tanto el registro de la huella de carbono como la verificación no son obligatorios, pero estamos viendo que día tras día se está volviendo esta huella de carbono más importante y considero que en muy poco tiempo, porque ya empiezan algunas comunidades autónomas dentro de a nivel nacional a implicarlo, pues que va a ser obligatorio en un corto plazo. Además, las administraciones públicas empiezan a impulsar su aparición, además de que para muchas licitaciones o muchos concursos públicos ya te dicen que las empresas que vayan a licitar, en este caso, pues que deben de tener el registro de la huella de carbono. Y también, pues en el mercado, cada vez nos gusta más lo ecológico, el compromiso con el medio ambiente y no sé si os habéis fijado, pero en el Banco Santander, en todas lo que es sus instalaciones, pone ya hemos realizado nuestro cálculo de huella de carbono. Y también otro ejemplo que se está oyendo mucho en estos momentos es en Amazon, estamos haciendo una liberación cero de CO2 debido a que hemos hecho un cambio en todas nuestras furgonetas que ahora son eléctricas. Como digo, como ha dicho Marta, está a la moda y va a ser cada vez un requisito más importante. Los objetivos, pues informar a los consumidores y clientes del impacto medioambiental. Hoy por hoy también hay muchos proveedores que quieren que sus clientes pues tengan la huella de carbono, que se responsabilicen del impacto medioambiental que producen tanto sus productos como servicios y entonces con este registro pues informamos a todos nuestros consumidores y clientes. Y luego, por supuesto, pues la mejora de la calidad medioambiental. Como os he dicho, aumenta la competitividad, es decir, que muchas empresas al tener este registro o otros similares, pues aumentan su competitividad en el mercado, haciéndose más importante, teniendo más clientes, etc. Los beneficios. Estos beneficios son relacionados en la empresa, ya que es un indicador que lo hemos relacionado en este webinar para impulsar a las empresas a realizar la huella de carbono, el cálculo de la huella de carbono. Lo primero y más importante que a muchos nos implica, ¿no?, es reducir los costes. Si hacemos un ahorro energético, tanto de la energía eléctrica como de la climatización, calefacción, el transporte, pues vamos a tener una reducción de costes anuales, ¿vale? Lo que os comentaba antes, pues una mejora de reputación corporativa, es decir, pues que mayor posicionamiento, puedes aplicar a más licitaciones, concursos públicos, el sello de la huella de carbono lo puedes subir en las páginas web para que vea la gente de que estás concienciado con el medio ambiente. Identifica oportunidades porque al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de los GEI, pues haces reducción de costes, mejoras tu competitividad, pues todo es mejorar las oportunidades también. También se valoran que es algo, como os he comentado al principio, que no es obligatorio, entonces vas, pues eso, avanzado a las nuevas normativas, como dice el último punto. Entonces,
lo haces de manera voluntaria y cuando se hacen las cosas de manera voluntaria está bien visto tanto para clientes como para proveedores. Y nuevas oportunidades de negocio, pues ampliamos nuestro negocio, pues abarcando mayor superficie, podemos trabajar también a nivel internacional porque nos van a beneficiar debido a los objetivos de desarrollo sostenible, que es el último punto del que os quiero hablar. En este caso, ya sabéis que los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030 los han resumido en 17 objetivos, ¿de acuerdo? Y con el cálculo de la huella de carbono se puede decir que podemos abarcar a 4 de ellos, que no está nada mal. El primer objetivo importante que considero que abarca el cálculo de la huella de carbono es el punto 7, energía asequible y no contaminante. Nos esforzamos en reducir nuestras emisiones de CO2, en tener un control, en buscar comercializadoras eléctricas de energías renovables, etc. Luego, el punto 9, que es industria, innovación e infraestructura. Pues innovamos, tenemos en cuenta la innovación de nuestros productos. Ahora está en pleno auge también la economía circular, que estamos cambiando nuestra economía lineal, ¿no? Cojo la materia prima, la produzco, la uso y la desecho, a una economía circular, el usar al máximo estos desechos que vuelvan al proceso de fabricación, ¿de acuerdo? Para que haya los mínimos residuos posibles. Otro punto importante que podría abarcar el cálculo de la huella de carbono es producción y consumo responsable. Entonces, otro objetivo que tenemos en cuenta al preocuparnos por nuestra huella de carbono, estamos haciendo que nuestra producción y nuestro consumo sea más responsable y con el medio ambiente, y así fomentamos también dentro de nuestra organización a nuestros trabajadores, que nuestros trabajadores llevan este fomento a sus propias casas. Es como un círculo, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y por último, y no menos importante, pues la acción por el clima. Estamos continuamente oyendo el cambio climático, que se ha producido muchos cambios, lo que vemos, pues que en zonas ahora llueve muchísimo más o hace mucho más calor, pues el cambio climático. Entonces, al tener en cuenta esta huella de carbono, pues estamos teniendo este objetivo también en cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, ahora os voy a hablar un poco de las comunidades autónomas, en este caso de la Junta de Andalucía, que fue la comunidad autónoma pionera en esto de las medidas y el cálculo de la huella de carbono. En la Junta de Andalucía se creó la Ley 8/2018 de las medidas frente al cambio climático. Y entonces la Junta de Andalucía tiene su propio registro, ¿de acuerdo? Tanto para productos como para servicios, y además ha creado su propia calculadora. Esta inscripción es voluntaria, pero hay, como siempre, una puntillita en que es obligatorio para empresas, en este caso que consumen más de 1 megavatio por hora. ¿De acuerdo? Luego tenemos en las Islas Baleares, que es una norma un poco más reciente, la ley del 10 del 2019. En este caso, las Islas Baleares obliga a todas las empresas de más de 49 trabajadores o que hayan facturado más de 10 millones de euros al año. Tanto se opera totalmente como parcialmente en las Islas Baleares. Entonces tienen que calcular la huella de carbono de toda su organización y hacer un plan de reducción en un plazo de 5 años. Es decir, ver pues un plan de reducción que vas proponiendo hasta 5 años. Por ejemplo, si lo haríamos del 2020 hasta el 2025, perdón, pues ir poniéndonos objetivos para conseguir la mayor reducción.
En este caso, las Islas Baleares, si se incumple esta ley, pues tiene diferentes multas. Empezamos por las muy graves, que pueden llegar a 1 millón de euros. Las infracciones graves van desde 15.000 hasta 100.000 euros, y las infracciones leves pues van de 600 hasta 15.000 euros, que ya son unas cantidades un poco significativas. Por último, cabe destacar el Gobierno de Navarra, que acaba de sacar, pues nada, el 22 de marzo, hace escasos 2 meses, la Ley Foral del 4 de 2022 del cambio climático y transición ecológica. En este caso, el Gobierno foral va a realizar un listado de una tipología de empresas en las cuales entran agrícolas y ganaderas, en las cuales estén en el territorio de Navarra. Van a tener que realizar la huella de carbono, publicarla y el plan de reducción correspondiente. Este listado va a salir aproximadamente en 18 meses desde la publicación de la norma. Entonces estamos a la espera de ese listado para ver a qué empresas va a obligar. De acuerdo. También, antes de pasar a los conceptos previos, quiero decir que hay muchísimas comunidades autónomas, Asturias, Galicia, Cataluña, que están también dando ayudas para que fomentar el cálculo de la huella de carbono, para ayudar a las empresas a realizar este cálculo. Entonces, si queréis cualquier información, ya sabéis que al final pues tenéis mi email, y preguntas concretas al final del webinar también las responderé, pero si son algo más concreto, también por mail os podré contestar, ¿vale? Pues pasamos en este caso ya a los conceptos previos, para lo primero, que es esto de la huella de carbono, ¿no? La huella de carbono no deja de ser un indicador ambiental que mide la totalidad de los gases de efecto invernadero, que le hacemos una disminución de Gey para que lo conocemos todos así en el mundillo de la huella de carbono. Son los que son emitidos tanto directamente como indirectamente, en este caso por un individuo, organización, evento, producto, ¿vale? Aquí me voy a zanjar sobre la organización y el producto. En el individuo también os invito a que entréis en diferentes páginas y podéis ver vuestra propia huella de carbono a nivel individual, ¿de acuerdo? Y así os hacéis una idea de cuánto CO2 usamos individualmente cada uno en nuestra casa. Como os decía, a nivel empresarial, el ámbito de la huella de carbono, en el 99,9% de los casos lo hacemos a nivel organizacional, es decir, medimos la totalidad de los gases de efecto invernadero en nuestra empresa, en la empresa. Para ello podemos hacer la verificación mediante la ISO 14064 del 2019 o el GHG Protocol. Y el producto, que simplemente es la huella de carbono del producto, se suelen realizar pues a la hora de algún proveedor que necesita especialmente que este producto tenga la huella de carbono. En casos de este tipo, pues realizamos la huella de carbono de un producto en concreto. Para ello tenemos que hacer el análisis del ciclo de vida del producto, desde que se extrae las materias primas, pasando por el proceso de fabricación, la etapa de su uso y la vida útil hasta los desechos, ¿de acuerdo? Hasta que, en este caso, lo que intentamos es que vuelva a la producción, ¿de acuerdo? Lo máximo, por lo menos. Entonces, en este caso utilizamos la ISO 14067 del 2018 o el PAS 2050. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Pues los gases de efecto invernadero son los componentes gaseosos que se liberan a la atmósfera de manera natural o antropogénica. En este caso, la atmósfera la absorbe y lo emite en radiación de longitudes de onda, dentro del espectro de la radiación infrarroja emitida en la superficie de la atmósfera.
de la Tierra, perdón. Entonces, los principales gases de efecto invernadero son el CO2, el metano y el óxido nitroso, aunque hay otros como los hidrofluorados y los fluoréteres, etc. Y la huella de carbono siempre la vamos a medir en unidad de toneladas de CO2 equivalente. Entonces, si tenemos otro gas, en este caso, como puede ser el metano o el óxido nitroso, tenemos que hacer una comparativa para poderlo pasar a CO2, para que el cálculo total de la huella de carbono nos dé en toneladas de CO2 equivalente. Aquí ya hablamos del registro de la huella de carbono, en este caso en Miteco. Miteco es el registro nacional por excelencia que trata de registrar nuestra huella de carbono como mínimo con el alcance 1 y 2. ¿A qué se refiere el alcance 1? Pues a las emisiones directas de GEI. Es decir, las emisiones pues, que son producidas por las calderas, los hornos, los vehículos propios de la empresa, ya sean camiones, maquinaria agrícola, vehículos propios de comerciales. Y entonces también incluyen las emisiones fugitivas, en este caso de aparatos de climatización o refrigeración. Para tener en cuenta estas emisiones, pues solemos utilizar, pues en el caso de las emisiones fugitivas, pues el mantenimiento que realizamos a los equipos de climatización o refrigeración. En el caso de vehículos podemos realizarlo por el kilometraje de los vehículos o, en su defecto, por las facturas de combustible, lo mismo que las calderas y hornos propios normalmente son por las facturas de combustibles, ya sea gas natural, ya sea gasóleo, etc. Sin embargo, el alcance 2 son las emisiones indirectas asociadas a la generación de electricidad adquirida o consumida por la organización. En este caso, para realizar este alcance, necesitamos las facturas de mes a mes de nuestra compañía eléctrica. Los tipos de emisiones. Los tipos de emisiones, tenemos emisiones directas, como os he comentado, y emisiones indirectas. Las emisiones directas son las emitidas directamente por la empresa y las indirectas son los que pues hay un productor de energía que lo transfiere a la organización. Ya pueden ser de productos y servicios y que hayan generado emisiones previamente a su producción. En este caso, como os he comentado, un ejemplo es la energía eléctrica. Tenemos también los viajes de negocio, por ejemplo, de avión, de tren, etc. Para realizar el registro de la huella de carbono en Miteco tenemos que tener 12 meses consecutivos. Normalmente utilizamos un año. Y la elección de un año base. El año base se refiere a, en este caso normalmente solemos seleccionar el primer año del registro, pero por si cualquier motivo tenemos que cambiar de año base, hay que realizar la explicación correspondiente diciendo por este motivo hacemos el cambio, ya sea porque la empresa ha crecido. Entonces, claro, si antes teníamos 50 empleados y ahora tenemos 150, por supuesto que la huella de carbono pues, no es comparativa. Entonces, explicándolo, podríamos cambiar el año base, pero como norma general intentamos coger el primer año de registro de la huella de carbono. Y el segundo paso, y no menos importante, es la elaboración de un plan de reducción en el cual hacemos junto con el informe de seguimiento. Lo que se trata es de realizar un plan en el cual nos vamos a proponer unos objetivos a corto o largo plazo, eso según criterios de la organización, para pues, reducir nuestra huella de carbono año tras año. Y el informe de seguimiento es simplemente que
hacer una continuidad de, pues una vez que hemos registrado nuestra huella de carbono, pues intentar que consecutivamente, años sucesivos, sigamos con este registro y así podemos plantear y reducir nuestra huella de carbono viendo nuestros posibles objetivos. Salvo el registro de la huella de carbono a nivel nacional, se registra en la página web de Miteco, ¿de acuerdo? Simplemente es mandar con toda la información que requiere Miteco un mail a hc-miteco@miteco.es, si no lo escribo luego en el cuestionario, ¿de acuerdo? Salvo en la Comunidad Autónoma de Murcia. En la Comunidad Autónoma de Murcia tenéis que hacerlo en la Dirección General de Competencias del Cambio Climático, pero de todas maneras en lo que es en la página de Miteco lo explican todo detalladamente. Para cualquier problema, cualquier pregunta, yo os la solvento. Dentro del registro de Miteco hay 4 posibilidades de sellos, ¿de acuerdo? Tenemos el sello Calculo, el sello Calculo y Compenso, el sello Calculo y Reduzco y el sello Calculo, Reduzco y Compenso. El sello de solo Calculo, pues es el que os he explicado anteriormente. Se realiza el cálculo de la huella de carbono y hacemos un plan de reducción de CO2 con el seguimiento. El sello de Calculo y Reduzco, hacemos el cálculo de la huella de carbono, el plan de reducción, pero ahora los objetivos que ponemos normalmente en el plan de reducción de la huella de carbono de cálculo son unos objetivos que nos ponemos, pero que si no cumplimos, pues en realidad pues no pasa nada. Pero cuando realizamos el cálculo de calculo y reduzco, sí que te obligan a que estos objetivos se cumplan. Entonces, hay un requisito que es el cumplimiento del plan de reducción de emisiones. Por otro lado, el sello de cálculo y compenso es lo mismo, cálculo de la huella de carbono, plan de reducción, pero hay que tener un proyecto de compensación de emisiones. En este caso puede ser pues plantar coger un terreno y plantar árboles o se puede hacer también una compensación mediante compra a empresas que realizan este proceso. Hay diferentes maneras de compensación, ¿de acuerdo? Y el sello de calculo, reduzco y compenso, pues los 2 primeros pasos son iguales en todos, es el cálculo de la huella de carbono, el plan de reducción. En este caso, para poder tener el reduzco, tenemos que tener el cumplimiento de los objetivos del plan de reducción y el proyecto de compensación de CO2 que tiene que ser también oficial, es decir, que esté registrado, ¿de acuerdo? También en la página de Miteco explica todas las características para que los proyectos sean válidos, para que valga para sea compatible con el sello de compenso. Por último, tengo que decir que lo que es para el sello tanto de cálculo y reducción como el de cálculo, compenso y reducción, hay que tenerlo en cuenta que hay que hacer el cálculo de la huella de carbono para 4 años consecutivos, ¿de acuerdo? Para hacer la reducción, para que se vea una reducción que es compatible, que es correcta y que es coherente. Entonces, como os he comentado antes, tenemos el GH Protocol a nivel de verificación de la huella de carbono, ¿de acuerdo? A nivel de una organización, es decir, a nivel empresarial. Este GH Protocol ha sido desarrollado por el World, perdón por mi pronunciación en inglés, el World Resource Institute o el World Business Council, ¿de acuerdo? Estas 2 empresas, junto con
otras empresas, gobiernos y grupos ambientalistas de todo el mundo, pues han realizado una metodología que es un poco extensa para la obtención de las emisiones de GEI, de gases de efecto invernadero, tanto directos como indirectos. Como en el registro de huella de carbono, en el GHG Protocol, vamos a tener como mínimo que registrar el alcance 1 y 2, verificar, ¿de acuerdo? Y la categoría 3 la dejan de manera opcional, que son el resto de emisiones indirectas, ya que en el alcance 2, como os he comentado, solamente es la electricidad, ¿de acuerdo? Lo primero que hay que hacer es realizar este cálculo y hay que hacer una justificación del año base como en el registro de la huella de carbono, ¿vale? Para que las emisiones sean fiables. Ahora este es un nuevo movimiento que se está creando, ¿de acuerdo? La iniciativa STBI, ¿vale? Que esta se creó para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París del 2015, ¿de acuerdo? Con estos objetivos de descarbonización para limitar el calentamiento global por debajo de 2 grados, que es un dato muy, muy elevado, pero bueno, dicen que con 1,5 grados ya si conseguimos descender 1,5 grados, ya iría lo que es el cambio climático de una manera más ralentizada. Los objetivos son medibles de acuerdo con el estándar de GH Protocol, es decir, tenemos que realizar el GH Protocol para poder realizar esta iniciativa STBI, ¿de acuerdo? Que nos pide que a medio y largo plazo tenemos que reducir al menos un 95% de nuestras emisiones, ¿de acuerdo? Hay que realizar una carta, luego presentar un reporte anual con los objetivos y luego ellos van a mirar que estos objetivos sean alcanzables para el tipo de empresa y así poder cumplir con la iniciativa STBI. Esta iniciativa tiene 4 puntos de importancia, como es aumentar la innovación, minimizar la incertidumbre, hacer crecer la confianza y la credibilidad y mayor rentabilidad y competitividad, porque es aún más exhaustiva que el GH Protocol o el registro de la huella de carbono del MITECO. Y ya para terminar con lo que es la normativa, tenemos también la más utilizada, que es la norma ISO 14064 del 2019, que como sabéis las ISO son unos estándares internacionales. En este caso, esta norma nos aporta veracidad, transparencia y credibilidad en los informes de emisión de GEI de una organización. Entonces, para ello tenemos que realizar el cálculo de la huella de carbono y esta norma nos dice unos ciertos procedimientos a tener en cuenta para la estructura del sistema de gestión. Entonces, tenemos que tener la cuantificación, seguimiento y verificación de los gases de efecto invernadero y lo más importante de esta norma es el desarrollo del informe de GEI, para introducir el plan de reducción de emisiones. Esta norma se divide en 3 puntos, ¿de acuerdo? La ISO 14064-1, en la cual nos explica los principios y requisitos de cuantificación y el informe de emisiones y remociones de GEI. Luego, la ISO 14064-2, que nos da una orientación a la cuantificación y seguimiento del informe de reducción o al aumento de remociones de los gases de efecto invernadero, y la ISO 14064-3, que está orientada a la validación y verificación de las declaraciones sobre los GEI, que en este caso es más para los auditores que hacen la verificación de esta norma. Las fases de la ISO 14064, lo primero que tenemos que realizar es un diagnóstico inicial para posteriormente
realizar el cálculo de la huella de carbono. Luego, con el cálculo de la huella de carbono realizamos el informe y su posterior verificación. Y por último, realizamos el informe con la verificación por una tercera parte. El diagnóstico inicial pues, es la creación de los límites con alcance con el año de cálculo, la identificación de las fuentes de emisión y su cuantificación. Y entonces, como os comenté, pues tenemos los límites organizacionales o operacionales. Como os he comentado al principio de la presentación, la mayoría son organizacionales, ¿de acuerdo? Porque se aplica a toda la organización. Se van a tener en cuenta diferentes categorías porque, a diferencia del registro de MITECO, que son 2 alcances o 3, en este caso en la norma 14.064 nos lo divide en 6 categorías. La primera, emisiones directas; la segunda, emisiones indirectas por la electricidad; la tercera, emisiones indirectas por el transporte; la cuarta, emisiones indirectas por productos y servicios utilizados por la organización, pues papel, tóner, RAEs, fluorescentes, ¿de acuerdo? Emisiones indirectas asociadas al uso de productos de la organización y emisiones indirectas de otras fuentes, pues ya puede ser de outsourcing, por ejemplo. Para ello, como os comenté, la huella de carbono, como el registro de MITECO, son 12 meses consecutivos, normalmente un año natural, y el año base normalmente es el primer año, pero se podría también modificar con su posible explicación. Para el cálculo de la huella de carbono, lo primero que tenemos que hacer es la recopilación de la información, ya sea mediante facturas, registros de la propia empresa, de todas las emisiones indirectas que necesitamos para el cálculo. Y luego realizamos el cálculo. Para el cálculo de la huella de carbono, vamos a hacer esta multiplicación, que son los datos de actividad, es decir, el desempeño de la actividad. En este caso, si hacemos el ejemplo que pone aquí de la energía eléctrica, pues los kilovatios por hora, ¿de acuerdo? Y el factor de emisión serían las toneladas de CO2 respecto a los kilovatios por hora, ¿vale? Lo del factor de emisión es una transformación de el dato de actividad para poder transformarlo en toneladas de CO2, que existen diferentes fuentes, y en este caso os he puesto el enlace para explicaros un poco del MITECO, ¿de acuerdo? Que entramos y vemos aquí la huella del carbono, en este caso es la del 2016, pero se puede mirar de otros años, ¿de acuerdo? Y entonces, pues aquí nos va relacionando, ¿de acuerdo?, los diferentes huellas de carbono que tenemos para las diferentes actividades de nuestra organización. Y según lo que busquemos, pues por ejemplo aquí, que necesitamos el factor de emisión de una mudanza, pues venimos a la página, a la tabla 17 de este documento, y el factor de emisión aquí en kilogramos toneladas, lo tendríamos que pasar de kilogramos, perdón, de CO2 por euros, pues en este caso lo haríamos en euros, y lo pasaríamos luego a toneladas de CO2, y así se haría el cálculo, en este caso, del servicio de mudanza. Para una vez realizado el cálculo, tenemos ya el cálculo de la huella de carbono, vamos a realizar el informe de GEI con su correspondiente plan de reducción. Vamos a elegir unos objetivos que veamos que son alcanzables para nuestra organización, y realizamos el plan de reducción, y en el informe de GEI explicamos todos nuestras emisiones, cómo han sido recogidas, de dónde se ha sacado la información, ¿de acuerdo? Una vez que realizamos
terminamos nuestro informe GEI y nuestro plan de reducción, vamos a verificar. En este caso va a ser por una auditoría, ¿de acuerdo? Vamos a pasar una auditoría de verificación en la cual van a ver y van a observar que todos nuestros datos, como dice la norma, son coherentes. Vamos a recibir lo que es el sello, su posible sello con su posible diploma de registro de la huella de carbono que podemos subir a nuestras páginas web, poner en nuestras políticas medioambientales o donde creamos necesario. Hay muchas empresas que ya tienen implantado lo que es algún sistema de gestión, ya sea la norma 9001, la 14001, pues cualquier ISO, ¿de acuerdo? Pues podemos realizar un sistema y entonces hay muchos grupos de interés relacionados con nuestras emisiones GEI, pues como os he comentado, la MITECO o el DEFRA o el Instituto Nacional de Estadística, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, donde se plantean todos los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, para aquellos que tengáis implantado alguna de estas normas que he dicho anteriormente, lo único que en la propia política tendríamos que añadir estos 3 puntos. El compromiso expreso de reducción de emisiones de GEI, cumplir con el principio de coherencia, pertinencia, integridad, transparencia en el cálculo de la huella de carbono y establecer las medidas de reducción para la huella de carbono en nuestra propia empresa. Entonces, haríamos una modificación de nuestra política y con estos 3 puntos ya estaría integrada la ISO 14064. También tendríamos que realizar unos ciertos cambios en nuestros objetivos, porque ahora van a ser también relacionados con la reducción de los GEI y el aumento de la remoción de los GEI. Entonces, tendríamos que tener en cuenta la demanda y gestión del uso de energía, la eficiencia de la energía, la mejora en la tecnología y en los procesos, la captura y almacenamiento de los GEI, la gestión y demanda de los transportes y viajes. Pues esto, pues, por ejemplo, puede ser pues, limitar o coger el transporte más eficiente para hacer nuestros viajes de negocio. La sustitución o cambio de combustible, pues como os comenté, el caso de Amazon, que ha cambiado sus furgonetas en furgonetas eléctricas. Disminuir los desplazamientos de subcontratistas, es decir, que si tenemos, por ejemplo, del papel, un proveedor que está mucho más cerca de nuestra organización que el que tenemos en estos momentos, pues valorar si se puede realizar el cambio. Luego, como os comenté, proyectos de aforestación y reforestación. La minimización de los residuos, pues también es otro punto que está en auge, pues el concepto de economía circular, el concepto de ecoetiquetado, pues para llegar a este objetivo de minimización de los residuos necesitamos que nuestros residuos vuelvan a nuestra cadena de producción para esta minimización. Un uso de combustible y materias primas alternativos, pues por ejemplo, si tenemos una compañía eléctrica la cual no usa energías renovables, pues es tan fácil como cambiar de compañía eléctrica y así tener pues
una emisión de CO2 cero, ya que cuando se usan energías renovables, pues no se emiten CO2 a la atmósfera. Y la gestión de refrigerantes, pues tener sobre todo un mantenimiento exhaustivo de nuestros equipos de climatización, perdón, y refrigeración. Y si al cabo de un tiempo estos equipos están obsoletos, pues mirar equipos pues, más eficientes y que emitan menos contaminantes a la atmósfera. Para el proceso, los documentos que hay que incluir en nuestro sistema de gestión integrado, en el caso de procedimiento solamente tendríamos que incluir la categorización de las emisiones y significado y el control de GEI. Y como registros, el inventario de fuentes y criterios de valoración, el informe GEI, que es algo único de la 14.064, ¿vale? Y la propia calculadora para los resultados. Entonces, con esto por mi parte, espero que os haya quedado más claro a qué se refiere todo lo que es la huella de carbono con pues, todos sus conceptos, las diferentes maneras que tenemos de conseguir el sello, los diferentes sellos. Y nada, no sé si Marta tenemos alguna pregunta en el chat o... Sí, aquí tenemos algunas preguntas, Laura. Ujú, Muchísimas gracias por tu exposición. ujú, Y bueno, Verónica nos ujú. pregunta que, bueno, a todos en general, ¿vale? Sí. Pues si tenéis alguna consulta o alguna duda de todo lo que hemos estado viendo durante la exposición de Laura, pues podéis hacer las consultas a través del chat, ¿vale? Ujú. Verónica dice que si existe alguna base de datos de empresas que han calculado su huella de carbono. Sí, sí, el Amiteco va haciendo una actualización continua, ¿de acuerdo? De las empresas que tienen este registro de huella de carbono, ¿de acuerdo? También está en la página web de Miteco y es accesible a cualquier persona. Vale, Si queréis, si Verónica quiere, yo le puedo pasar el enlace, que me escriba un mail y le paso el enlace donde podemos encontrar directamente este listado. genial. Luego María de la Torre Alcázar nos Mm. pregunta que qué empresas están obligadas a registrar la huella de carbono en Miteco. En Miteco, por el momento, como os comenté, no es obligatorio, ¿vale? El registro de la huella de carbono de Miteco no es obligatorio, es algo voluntario y de buena fe, ¿vale? Entonces, yo lo recomiendo a todas las empresas que estén interesadas en hacer el registro porque a nivel comercial les va a beneficiar muchísimo y va a ampliar su negocio, ¿de acuerdo? Pero cuando la empresa es una gran empresa, en este caso Miteco dice que sí, que tienen que verificarla, ¿de acuerdo? Es decir, que no están obligados a realizar la huella de carbono, pero que si la realizan, tienen que pasar por una verificación. Vale, eso sí es importante que quede claro, ¿vale? O sea, que en el Ujú. caso de que seáis gran empresa, o sea, que la empresa sea de más de 250 trabajadores, no Exactamente. solamente es necesario hacer el registro de la huella de carbono, Ujú. sino que también, bueno, no es necesario, o sea, no es obligatorio hacer el registro, pero, Exactamente. ay, no tengo la cámara ahora. Ujú. Pero una vez que hagáis el registro, pues se os pide el informe de la verificación, ¿vale? Por parte de una entidad certificadora que esté acreditada por ENAC, ¿vale? Eso es importante, que habrá que hacer la verificación por ISO 14064 por una entidad de certificación que esté acreditada, ¿vale? Bien, Marta Rodela se pregunta,
Dice, buenos días, una pregunta sobre el tipo de sello con compenso, ¿vale? Yo Mm. también tenía una pregunta del compenso. Hay algunas empresas que realizan campañas de plantado de árboles como acción compensatoria a sus emisiones. Sin embargo, otras iniciativas como recogida de plásticos en bosques o playas podría ser también una acción compensatoria, aún no siendo tan cuantificable como el plantado de árboles, o sería más una acción sostenible de la compañía de voluntariado. Exactamente. Ella misma se ha contestado. Entonces, de todas maneras, en la Miteco, ¿vale? Ya si Marta, en este caso, vía Ingertec nos manda un mail, ¿vale? Yo le mando el listado y los requisitos que pide Miteco para que la acción que tomemos sea correcta, ¿de acuerdo? No cualquier acción le vale a Miteco, ¿de acuerdo? Tiene que estar registrado y tiene una serie de puntos que están explicados en lo que es en la página web. Normalmente son reforestación y aforestación, como comenté, pero no vale cualquiera. Esa reforestación tiene que estar tener unos requisitos, ¿de acuerdo? Que pues ya le digo a Marta que si quiere que se ponga en contacto conmigo en laura@ingertec.com y yo le mando los requisitos que pide Miteco para hacer el compenso. Vale, yo creo que sería interesante estos enlaces también, como vamos a publicar el webinar en YouTube, ¿vale? Ujú, Pues no sé si en los comentarios podemos poner un poco todos los enlaces así como de interés que estás comentando, lo del tema del compenso, también lo ujú. del el tema de las empresas certificadas, ¿vale? O sea que Ujú. lo podemos poner porque hay más gente que está como interesada Pues y, perfecto. lo hacemos así, ¿vale? Bien, Arancha Rodríguez, ya os vais animando. Nos pregunta que cómo calculamos el alcance 3, ¿vale? El famoso, bueno, alcance 3, ya que el Miteco no contempla y que en la web no hay una calculadora. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Vale, de acuerdo. Como en la Miteco no te obliga a utilizar su propia calculadora, ¿de acuerdo? Ellos han creado esa calculadora, pero para el cálculo del alcance 1 y 2, pues está muy bien, pero claro, cuando vamos a realizar el alcance 3, pues nos llevamos todos las manos a la cabeza. En este caso, en Ingertec hemos creado una calculadora que nos sirva tanto para el alcance 1, 2 y 3 que nos pide Miteco y para las 6 categorías que nos pide la ISO 14064, ¿de acuerdo? Entonces, se puede también realizar una calculadora solo de los alcances, el alcance 3. A nosotros nos ha resultado más cómodo y para fácil uso para lo que es todos nuestros consultores, realizar una calculadora para los 3 alcances en este caso. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Sí, creo que va por ahí los tiros de qué hay que tener en cuenta para el alcance 3. En el alcance 3 hay que tener todas las emisiones indirectas que no están incluidas en la electricidad, ¿de acuerdo? Porque el alcance 2 solamente es la electricidad. Entonces, tenemos ejemplos, pues las emisiones indirectas por el transporte, por ejemplo, viajes de negocio, viajes in itinere, viajes de avión, tren, maquinaria, ¿de acuerdo? Luego, otro requisito a tener en cuenta serían nuestros servicios, es decir, el alcance 3 también los servicios que nos dan unas empresas. Otra que tenemos que tener en cuenta pues es papel, tóner, residuos de RAEs, de aparatos eléctricos y electrónicos, los fluorescentes, ¿de acuerdo? Y el teletrabajo, por ejemplo, que ahora estamos en pleno auge con el teletrabajo. El teletrabajo también se tendría que llevar a cuenta en el alcance 3. Entonces, hay una serie de emisiones, ¿de acuerdo? Que son indirectas y que el alcance 3 va
a tener en cuenta. Pero hay que decir que no todas las empresas tienen el mismo alcance 3, es decir, no todas las empresas van a, si las empresas no tienen viajes de negocio, pues no se tienen en cuenta. Vamos a tener en cuenta en el alcance 3 aquellas emisiones indirectas que sean de la propia organización. Perfecto. Bueno, Arantxa ampliaba la pregunta y preguntaba que, Sí. que además que si existe una calculadora de alcance 3 que sea gratuita. No sé si hay algo descargable por ahí o yo creo que no, porque como nos ha costado bastante trabajo hacerla, ¿no? Sí, exactamente. No, por eso nosotros al final nuestra opción más eficaz ha sido realizar nuestra propia calculadora, ¿de acuerdo? En la cual, pues eso, hemos hablado con nuestros diferentes auditores acreditados para que sea completa y que a la hora de verificarla, pues no le falte ningún detalle, vaya. Vale, perfecto. Bien, Eli nos pregunta que ella trabaja en una asociación de personas con discapacidad e inteligencia límite. Aquí estaríamos involucrados los trabajadores, voluntariado y participantes, ¿cierto? Hacemos actividades al aire libre con ellos, viajes y en la sede también. O sea, entiendo que si hacemos el cálculo de todo eso, ¿no? De los voluntarios, de los participantes, de los usuarios. El alcance lo va a decidir la organización, ¿de acuerdo? Es decir, que si queremos tener en cuenta solamente, ha dicho que tiene una sede, pues los gases de efecto invernadero de la sede con los trabajadores, el alcance lo propone la empresa. Si quiere ser más exhaustivo, ahí pues ampliamos y tenemos en cuenta pues todo lo que ha dicho ella, pero el alcance siempre van a ser, y los límites los va a proponer, en este caso, la organización. Perfecto. Y luego Ramiro nos hace una última pregunta sobre el tema de compensación, que nos dice que si la compensación por árboles son válidos los plantados en otra comunidad, en Europa, o incluso si son válidos los que están plantados en otras partes del mundo. Como he dicho, no sé si fue a Marta anteriormente en una pregunta o alguien preguntó también por ello, hay unos requisitos que tiene que cumplir. No, si la empresa está en Málaga y hacemos una compensación con Madrid, no pasa absolutamente nada. A nivel europeo tampoco, simplemente que tiene que cumplir los requisitos del MITECO para su compensación. Perfecto, genial. Bueno, pues nada, yo daros, no sé si hay alguna pregunta más, pero vamos muy bien porque vamos a acabar en hora. Muchísimas gracias. Sí, bueno, la charla, o sea, la hemos grabado y mañana recibiréis el enlace con la presentación y con el link de YouTube, ¿vale? Para que lo podáis acceder y pondremos así un poquito también, si a Laura le parece bien, así que pongamos los links, los links de interés. No obstante, podéis escribir siempre a laura@ingertech.com pues las dudas que tengáis y bueno, pues nos escribís, porque bueno, pues como ya digo, hay una demanda creciente muy importante de tener estos sellos de huella de carbono, porque bueno, pues es algo que está siendo muy solicitado, pues en licitaciones para trabajar con grandes compañías, etcétera, etcétera. Así que bueno, aparte de la concienciación y de la labor que hacemos, ¿no? Pues Laura ponía el ejemplo de Amazon, ¿no? Que vemos todo en los anuncios, o no sé, pues hoy compra, no sé, creo que en Zalando compras y por €1 más compensa la huella de carbono, está compensando la huella de carbono de tu pedido, y bueno, pues al final un poco es hacia donde todas las empresas nos dirigimos, ¿no? Y la huella hacia la sostenibilidad y hacia la responsabilidad con nuestro entorno. Y bueno, pues la huella de carbono es un inicio. Nosotros nos contactaremos con vosotros en los próximos días, pero bueno, pues si tenéis alguna duda, necesitáis alguna propuesta, queréis que veamos vuestro caso en particular, qué es lo que os han pedido y qué necesitáis, pues no dudéis en contactar tanto con Laura como conmigo. Y nada,
pues agradeceros vuestra asistencia, vuestro tiempo y ya pues estamos a las 11:01, así que nada, pues gracias a Laura, gracias a todos. Gracias a todos. Y este mes de agosto pues nos lo tomamos de vacaciones, así que en el webinar me refiero, y volvemos en septiembre con más fuerza. Bueno, pues nada, un saludo y gracias. Un saludo, muchas gracias. Adiós.